Bienvenidas nuevamente a este espacio. Vamos a empezar con la Masterclass Redescubre tu Esencia y vamos a ir revisando tema a tema cuáles son esas piezas que podríamos nosotros comenzar a articular, comenzar a engranar para tener este sentido de vida que estamos viviendo. En nuestro día a día nos surgen dudas respecto a los pasos que debemos dar, pasos que no tenemos la certeza de realizar, dado que no sabemos si es lo que auténticamente puede ser lo conveniente para nosotros, digamos de una manera, o tal vez es algo que no nos está terminando de hacer sentir conformes. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos comenzar a revisar algunos puntos que nos puedan dar una luz muy grande, una luz que nos pueda mostrar qué es eso que yo quisiera para mi vida y que la vida ya me va diciendo que quiere para mí. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué es lo que la vida ya me está diciendo que quiere para mí y tal vez yo no le estoy haciendo caso? Y tal vez no es que no le esté haciendo caso porque no quiera, sino porque hay algunas cosas que hacen que nos hayamos perdido entre toda nuestra historia. Muy bien, entonces vamos a ir ahora revisando poco a poco. Pueden ver, sí se puede ver, ¿no? Ok, lo primero es felicitarlas porque están aquí y están dedicando un tiempo a que puedan ver qué es lo mejor para los siguientes momentos de su vida. Pueden atender ese impulso de su alma que les dice, vamos a ver, porque tal vez hay algo que no estoy mirando y necesito verlo y me estoy dando el tiempo. Entonces los felicito por haberse dado ese espacio de tiempo para poder atender esa necesidad, ese ímpetu de su alma para poder entender cuál es el sentido que va llevando mi vida y el cuál sentido le quiero dar también. Y vamos a partir de nombrar que tenemos una particular combinación de características personales. De hecho, siempre decimos, a todos somos distintos, ¿no? Tenemos talentos distintos, tenemos sueños distintos, atendemos y servimos de diferentes maneras. Sin embargo, sobre todo cuando nosotros emprendemos, nos es difícil diferenciarnos del resto. Y es simpático porque nosotros decimos permanentemente, pues somos distintos, pero finalmente no sabemos cómo diferenciarnos. Y, y esto sucede porque nos vamos mezclando con las mismas historias de vida que tenemos y vamos perdiendo nuestra esencia, que es hacia donde vamos a ir con esta clase. Las cosas que a veces nos decimos tienen que ver con que pensamos, ¿no? Ay, ¿de qué me va a servir esto? De si me dedico a lo que me encanta, porque de repente me encanta cantar, pues de esto no se vive. Y yo no sé qué es lo que me gusta, porque a mí lo que me gusta es ver Netflix, me gusta viajar. Tal vez ya he intentado hacer esto de cantar, pero no me va bien, ¿no? Me fue mal. Y tal vez lo que sueño es imposible de lograr. Si se van identificando con algunas de estas premisas, es porque tal vez ya hemos estado intentando ver qué es lo que realmente queremos y no estamos consiguiendo. Así que esta sesión no tiene que ver con que tú encuentres la profesión que tienes que realizar, sino tiene mucho más que ver con que tú encuentres cuál es tu esencia y puedas ver esa esencia en dónde se acopla más a tu vida. Y lo vas a poder engranar porque estamos hablando con personas mayores que ya tienen aficiones, que ya tienen sueños y que tienen ya identificadas algunas cualidades. Así que vas a poder engranarlo.
En el transcurso te voy a comentar algunas experiencias con trabajos con algunos clientes, como para que puedas irte guiando. Y aquí lo que me gusta decirlos es que la claridad nos facilita que nosotros podamos saber qué pasos dar. Y esa claridad no solamente tiene que ver con lo de afuera, sino tiene que ver también con conocernos nosotros. Cuanto más nos conozcamos nosotros, vamos a poder construir un camino que sí queremos. Y ese es el tiempo que ustedes se van a dar acá. Por eso es importantísimo el papel y el lápiz. ¿Sí? Muy bien, quiero contarte adicionalmente que me parece muy sincrónico, justamente el año pasado, al 7 de noviembre, había facilitado una charla gratuita también, Vuelve a tu esencia. Exactamente igual, ¿no? Ahora es Redescubre tu esencia. Eh, y fue un sábado como hoy que estuve viendo este tema, así que voy a partir de algunos puntos que en ese momento tocaba y que hoy sí considero que siguen siendo importantes. Sin embargo, hay un ingrediente adicional que particularmente en mi experiencia, en la experiencia de un miembro de mi familia, ha sido totalmente revelador. Por ello es que yo estoy tratando de colaborar con más personas en poder facilitarles talleres de este tipo. En el 2020, o sea, el año pasado, para integrar esas pistas, yo hablaba de lo que nos pasó en nuestros primeros años, nuestras fortalezas, las características personales que tenemos, los momentos difíciles que hemos atravesado, nuestras motivaciones, nuestros sueños o nuestras visiones. Y voy a pasar a ver a detalle cada una de ellas para que podamos entendernos un poco más. La primera es en nuestros primeros años. Cuando nosotros nacemos, nacemos ya con una esencia. Es cierto que nos vamos moldeando en función a la familia, en función a lo que vamos viviendo. Es totalmente cierto. Y nos pasan algunas experiencias que tal vez desde el alma las tenemos ya planificadas. Sin embargo, la esencia que somos ya se va manifestando en ese momento, de una manera muy básica, de una manera muy transparente, pero no la sabemos captar, no la podemos notar de tal manera que pueda ser benéfica para nuestro futuro o para lo que hoy queremos realizar. ¿Cuáles son las preguntas que tú tendrías que hacerte aquí? Tendrías que preguntarte cuáles son esos primeros juegos que tú realizabas. Tal vez jugabas a la chapada, tal vez jugabas vóley, tal vez jugabas básquet, no lo sé. Acá he colocado algunas piezas de las cosas que en veces nosotros hemos estado jugando, que hemos estado, que es común a veces haber estado trabajando. Entonces, me gustaría que reflexiones en este momento cuáles son los juegos que tenías. Si tú dirás, Luisa, pero ¿esto de qué me sirve? Y entonces acá te quiero decir de que lo interesante es aquello que te hacía sentir este juego. ¿Qué te hacía sentir cuando jugabas eso? Por ejemplo, hoy en día tengo una clienta que jugaba a lanzar papelitos, no lanzar pelotas como en la foto, ¿no? Lanzaba como ondas, ¿no? Con ligas, papelitos, y le encantaba darle al blanco, ¿no? Y es muy simpático porque la esencia de ese juego la hacía que pudiera justamente darle a lo que quería. Y tú dirás, bueno, pero todos si jugamos eso queremos darle. Pero no todos comienzan a mostrar la misma característica en diferentes cosas. De hecho, una de sus frases ahora es cazadora de emociones, ¿no? Es fotógrafa y lo que hace es cazar emociones con su cámara fotográfica, porque siempre, no solamente por este juego, por diferentes factores, se ha dado cuenta que siempre ha sido muy insidiosa en capturar la belleza, en capturar lo bonito, en darle al blanco,
¿no? Y esto es muy interesante porque lo que juegas de niño comienza a aparecer en lo que es tu esencia, es lo que se te da fácil realizar. Deepak Chopra, en su libro Las 7 leyes espirituales del éxito, de hecho habla de la ley del menor esfuerzo y no habla de que no tengamos que esforzarnos. Lo que nos dice es que lo que se nos da sencillo hacer, pues no requiere esfuerzo y nos va a ayudar a fluir mucho mejor en cualquier actividad a la que hoy llamemos trabajo. Yo suelo no llamar al trabajo trabajo, sino llamarle labor, ¿no? La labor que realizas. Y la labor que realizas, pues justamente va a fluir mucho mejor con esas características que tú tienes ya internamente, que nadie te las tiene que enseñar. Eh, por ejemplo, si te gustaba jugar a las muñecas recortables, ¿qué era lo que te gustaba de esa sensación? Cuando jugabas, ¿qué era lo que te gustaba? Y es muy simpático porque también de la niñez podemos capturar cuáles son las cosas a las cuales le prestábamos mucha atención en televisión. De hecho, teníamos una variedad más corta de la que hoy existe, pero nos llamaba más la atención algunas series más que a otras. Tengo una anécdota que le he puesto acá en el chat con una clienta con la que trabajábamos esta fase y en esta fase me decía, a mí me gustaba Jem, no sé si ustedes la ubican, yo no la ubico mucho, pero me dice, Jem era una cantante, ¿no? Era exitosa y fabulosa. Y yo le decía, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Qué recuerdas de ella? Y me decía, jajaja, me dice, ritmo, vibra, nadie es igual a mí, decía ella, ¿no? Y se ríe en el chat que estoy colocando acá, ella se ríe y me dice, y salen las otras a decir, nosotros somos mejores y ella sigue cantando, jaja. Y se ríe, ¿por qué? Porque ella tiene la característica de ser sumamente divertida y, digamos, pues siempre aparecer por sobre lo que le digan, ¿no? Y todas las cosas que ella comenta aquí justamente tienen mucho, mucho que ver con su forma de ser actualmente y pueden haber pasado bastantes años y está la esencia ahí innata. Entonces, en este espacio yo te invito a recordar cuáles eran tus primeros juegos, cuáles eran tus, no solamente los juegos, sino qué era lo que te gustaba de ellos, ¿sí? ¿Qué era lo que te hacía sentir? ¿Qué era lo que más te llenaba de eso? ¿Cómo te gratificaba jugar con ellos? Entonces, hazte estas preguntas. ¿Cuáles eran tus juegos favoritos? ¿Qué te gratificaba de jugar con ellos? ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? ¿No? Y no solamente porque me digas de repente, yo quería ser bombero. ¿Qué era lo que tú veías grande de ser bombero, bombera, ¿no? ¿Qué era lo que a ti más te gratificaba? Créeme que cada una de las respuestas, algunas van a comenzar a sostenerse en el tiempo, a sostenerse como características en diferentes espacios los que vamos a conversar ahora. Así que es importante apuntar todos. Dec- ¿Qué decían de ti? También es importante, ¿no? ¿Qué decían de ti los adultos? Porque los adultos de repente lo que tú reconoces que ellos decían, pues ahora tal vez lo puedes mirar en ti. Un segundo paso es que nosotros comencemos a mirar cuáles son nuestras fortalezas. Para mirar nuestras fortalezas vamos a mirar dos espacios que son distintos y muy parecidos a la vez. Uno es nuestro talento y el otro es nuestra pasión. El talento tiene que ver con las cosas que nosotros podemos hacer bien sin mucho esfuerzo. Y estamos hablando de la época adulta. Ahora, ¿qué es lo que tú haces bien y que se te da sin mucho problema y lo puedes realizar sin ningún esfuerzo? A mí se me da muy bien hacer cuentas, por ejemplo. Y tú dirás, Luisa, pero tú no te dedicas, no eres contadora ni nada por eso. Sin embargo, pues es una facilidad. No necesariamente mis talentos van a estar en conjunción con mis pasiones, que tienen que ver con otras actividades.
Entonces yo puedo tener muchos talentos y no necesariamente todos los talentos van a estar en conjunción con mis pasiones. Las pasiones tienen que ver con las actividades que disfruto hacer, aún más en mi tiempo libre. Entonces ahí vamos a mirar cada uno de estos temas. Por ejemplo, el talento. Todos tenemos un don único o tal vez bastantes más, ¿no? O con frecuencia más de uno, cosas que puedes hacer bien y sin mucho esfuerzo. Entonces pregúntate, ¿qué se te da con facilidad? Este tema es muy importante y no estamos hablando, ojo, de profesiones, no estamos hablando de, a mí se me da muy bien ser asistente administrativa. No, 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 así no. Estamos hablando de detalles. Se me da muy bien archivar, se me da muy bien arreglar algo. De hecho, me encanta, cuando es Navidad yo quiero arreglar todo, cuando es el cumpleaños de alguien yo quiero arreglar su escritorio. Me gusta arreglar, decorar. O de repente se me da cantar, se me da interpretar datos estadísticos. O sea, qué sencillo para ti, ¿sí? Y a diferencia de talento, cuando hablamos de pasiones, estamos hablando de aquello que tú disfrutas hacer. Es distinto al talento, en el sentido de que tú quisieras pasar más tiempo haciendo eso. Puede ser de que digas, sí, es que mi pasión es decorar, me encanta decorar, por eso es que se me da fácil decorar. No es necesariamente así. Puede ser que tú tengas facilidad para hacerlo, pero que no te guste. Por ejemplo, yo puedo tener facilidad para cocinar, pero no me gusta hacerlo. Si encuentras que es un talento y que también es una pasión, muy bien, ahí ya tienes como dos piezas que se van uniendo, ¿sí? Pero recuerda, no todos los talentos terminan siendo pasiones, no todas las pasiones terminan siendo talentos. Me puede encantar bailar, pero bailo mal, podría pasar. Me encanta archivar, pero me demoro horas porque no se me da fácil. Entonces hay que distinguir entre los dos y darle un espacio a que cada una de estas pueda terminar siendo desarrollada. Entonces, haz una lista de cuáles son tus talentos, haz una lista de cuáles son tus pasiones para que puedas tener y discernir eh, cómo están tus fortalezas, ¿no? Entonces ahí van preguntas para que tú las recuerdes. ¿Qué cosas se te facilitan tanto que otras personas recurren a ti en busca de ayuda? Lo que se te facilita no necesariamente te gusta. Si te gusta, súper, estaría en el centro. Pero lo que te gusta, perdón, lo que se te facilita es tan notorio que las personas te van a pedir que hagas más, ¿no? Entonces, cuando ya es cumpleaños de alguien, te van a decir a ti, por favor, tú arma esto, ¿no? Y si es que hay que celebrar Halloween, necesitamos una persona encargada de la decoración. ¿En quién van a pensar primero? En ti, ¿no? ¿En qué situaciones eres tú la primera que aparece? Eh, si, por ejemplo, le dijeran a tu entorno, a tus familiares, a tus amigos, a tus colegas, haz una lista de los talentos de esta persona, ¿qué cosas incluiría? Y para las pasiones, pues es muy fácil, ¿no? ¿Qué actividad haces? ¿Qué haces que pierdas la noción del tiempo? De repente tejer, de repente, de repente bailar. ¿Qué cosas haces? Como te digo, puede ser una larga lista y puede ser que no la hagas muy a menudo, pero vas a colocarlo, la lista, colocando pues lo que más haces a menudo adelante. ¿Por qué? Porque créeme que esto de no tengo tiempo para hacer algo en realidad es una cuestión de prioridades. Entonces, si realmente te encanta hacerlo, probablemente sí le vas a haber dado prioridad y sí, aunque sea un poquito, sí lo vas a estar haciendo. Así que eso lo colocas primero, como para ir ordenando las piezas, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos ya el segundo aspecto. Y vamos a ir al tercero, que tiene que ver con tus características personales. Las características personales tienen que ver con la manera como me reconocen las personas. De hecho, cuando hacemos los procesos, yo les
suelo decir a mis clientes, comienza a pensar en ese juego del amigo secreto. Entonces imagina que van a entregar los regalos en función de no decir los nombres, pero vamos a decir sus características. ¿Qué características dirían de ti, de cualquier tipo, ¿Qué características dirían de ti que las personas que estén escuchando digan, ah, es ella, o es él, de hecho? Entonces de repente dicen una característica y ya sale, ciertas personas ya no. Dicen una segunda característica y dicen, ah, ya, se va achicando la cantidad de personas. Dicen una tercera característica y definitivamente ahí ya tenemos quiénes son. Entonces es bien interesante y bien importante a la vez poder ver cuáles son las características con las que podemos estar apareciendo en el mundo, en nuestro entorno. Tal vez eres una persona súper prudente, reflexiva, tal vez eres una persona pues que de repente para alerta, siempre está atenta a todo, o de repente eres una persona súper persistente, ¿no? Al punto de la terquedad. De repente te conocen como una persona matemática, ¿no? Que tal vez tú le estás hablando de las emociones y la persona te dice, bueno, pero del 1 al 10, ¿cuánto esto te sirve? Y entonces, ¿qué? Todo lo lleva a los números de repente, ¿no? También. Eh, ¿Cómo te están reconociendo? ¿Qué características? Acá te estoy facilitando una lista como para que tú puedas mirar rápidamente y puedas capturar algunas palabras que de repente digas, sí, yo soy esto, esto, esto y esto y esto. Y recuerda el juego del amigo secreto, ¿no? ¿Cómo te reconocerían? Porque imagínate, no van a decir 15 características tuyas, van a decir de repente 1, 2, 3, y ya tienen que haber reconocido que eres tú. Entonces pregúntate, ¿por qué características eres reconocido en los lugares que frecuentas? ¿Cómo te describirían tus amistades si estuvieran en un juego de adivinanzas? Ahora, todas estas piezas son importantes, sobre todo si es que vas a emprender. Si, por ejemplo, eres un emprendedor, estas características son importantes que las puedas identificar. Ya hemos dicho, el autoconocimiento es base para que tú puedas tener una carrera de éxito y sobre todo para que puedas colocarlas delante de algunos inconvenientes que puedas tener. Porque de repente si tú eres una persona perseverante, pero a la vez eres una persona muy reflexiva, entonces de repente yo voy a hacer esto, pero estás reflexionando si lo hago por acá o lo hago así y no tienes idea por qué camino seguir. De repente el ser perseverante te puede ayudar a que puedas buscar la alternativa que pueda llevarte a avanzar y entonces te saque de la reflexión porque te quiere llevar a perseverar y a no perderte. Pero si tú tienes claro que eres reflexiva y eres perseverante y lo has podido analizar, te vas a dar cuenta cuáles son, digamos, los pros y los contras de cada característica y puedes comenzar a elegir cuál característica te va a servir para seguir avanzando y perseverar en tu proyecto. De hecho, cualquiera sea de las características que aparezcan acá, es importante que tú las tengas mapeadas para ti y sobre todo por cómo apareces en el mundo. Si de repente apareces hacia las personas, hacia tu entorno, como una persona muy temerosa, porque siempre estás mirando lo que no es bueno, probablemente no se te faciliten las ventas, ¿no? Y las personas van a poder escabullirse de comprarte, digamos, porque tal vez tú no tienes esa seguridad, eres tímida, te da vergüenza y no te va a facilitar en tu emprendimiento. Entonces tienes que identificarlo para saber, ok, ¿qué tengo que trabajar para hacer, para mejorar este aspecto y poder fluir? Entonces, todas las características son importantes apuntarlas, no solamente para este proceso de la esencia, para ti como emprendedor, para ti en tu vida diaria. Darte este momento para que tú identifiques va a ser súper bueno. Yo voy a tratar de colocar a la brevedad esta clase en mi página, en mi canal YouTube, para que puedas acceder
también a ella. Déjame mirar cómo podemos hacerlo. Les avisaré si es que lo logramos hacer. Y bueno, vamos a seguir avanzando y vamos por un tercer punto que es bien importante. Por ejemplo, mis momentos difíciles. Los momentos difíciles definitivamente nos han fortalecido, pero también nos reencaminan. En mi caso, por ejemplo, yo tal vez no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, no lo sabemos en realidad, pero en el año 2007 yo pierdo la vista y a raíz de ello es que comienzo a abrir un poco más el espacio de poder entenderme, conocerme un poco más. De hecho, eh, no era, digamos, lo que yo normalmente hacía. Yo estaba dentro de una oficina y estaba eh, permanentemente atendiendo objetivos, atendiendo diferentes cosas que no era atenderme a mí misma. Entonces, en este punto aquí sí me gustaría que supieras que tal vez esos momentos difíciles que has vivido te están reencaminando, te están llevando a que tú puedas mirar mejor hacia dónde vas. En mi caso hicieron que yo aperturara muchísimo la vista, me cerraron un ojo para que yo lo abriera por otro lado, sobre todo a mirar hacia adentro y a aprender y a fortalecer algo que ya tenía hasta descrito en mi carta de natal, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está. Te invito a que lo mires para que apuntes, inicialmente apunta cuáles son esos momentos difíciles que has tenido. No los analices en este momento, simplemente apuntas, ¿no? De repente la separación de mis padres, de repente el cambio de colegio, de repente la separación con mi pareja, de repente la pérdida de un hijo, no sabemos. Pero cualquier cosa que tú consideres un momento difícil, por favor, toma nota para que después de ello podamos mirarlo más a detalle. ¿Cómo lograste salir adelante? ¿Qué habilidad tuya te ayudó? ¿Qué es aquello que hiciste para salir adelante? ¿Qué fue distinto luego de ello? Luego de lo que pasó, ¿qué fue distinto para ti? ¿Qué fue distinto en tu vida? ¿Sí? ¿Qué dejaste de hacer o qué dejaste de realizar después de lo que viviste? Ese tema es bien interesante porque nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos organizar nuestras ideas y darnos cuenta de hacia dónde nos comenzó a llevar la vida. ¿Sí? La vida es maestra también y nos lleva hacia donde tenemos que ir. Luego de esto, vamos a mirar también nuestros sueños. No todos soñamos con las mismas cosas, esto es importantísimo decirlo. Cuando yo coloco lo que coloco acá, eh, no todos podemos estar soñando lo mismo. De repente, si ustedes colocaran una foto de sus sueños, tal vez están soñando en estar en una montaña rusa en Disney y está bien. Y más allá de ese sueño que de pronto puede tener que ver con distracción o puede tener que ver con el momento que nosotros colocamos como feliz, hay un mundo ideal al cual nosotros quisiéramos sumarnos. Ese mundo ideal tiene diferentes connotaciones que nos pueden ayudar a mirar cuál es el camino hacia donde nos dirigimos. Entonces aquí hay que pensar, ¿qué visionas cuando piensas en tu vida ideal? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Porque te digo esto, de repente yo visiono eh,
estar en ese paisaje maravilloso, tranquilo, con un hermoso paisaje. Y de repente me ofrecen una visa para irme a vivir a Hollywood. Y tú dirás, ah, qué lindo. Y de repente yo digo, no, pero es que ese tipo de vida, esa ciudad, tal vez no es lo que yo estoy queriendo, ¿no? Entonces sí, es una súper oportunidad y no necesariamente es lo que yo visiono para mí. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Tranquila de repente o de repente a ti te gusta pues lo agitado, lo moverte y estar constantemente en actividad? También puede ser, ¿no? ¿Qué actividad estarías dispuesta a hacer día tras día sin cobrar nada a cambio? Esa es una gran pregunta. Cuando yo digo día tras día sin cobrar nada a cambio, te estoy preguntando por aquello que realmente amas hacer. Y entonces ahí de repente vas a comenzar a hacer clic con tus pasiones. Pero acá quiero que te coloques en otro espacio. Acá sí estoy hablando de actividades. Entonces de repente, mira, yo podría ir a trabajar a un vaso de leche todos los días y estar sirviendo porque me gusta servir. Podría, o sea, me gusta servir. O de repente yo podría estar tejiendo todos los días. Me encanta tejer, o sea, realmente tejer me encanta. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué actividades? De repente quieres ir a un albergue a tejer o de repente quieres estar tejiendo y regalando. O sea, ¿qué podrías estar haciendo? ¿A qué actividad te dedicarías sin necesidad de pensar en tus obligaciones económicas? Ese punto es bien importante también. Y las motivaciones que tienes también te van a dar muchas respuestas. Aquello que te impulsa en las mañanas a levantarte, que te inspira a hacer más. Y acá tenemos que tener en claro que no todos tenemos las mismas motivaciones. Podemos tener motivaciones de tipo económico, podemos tener motivaciones de tipo, ¿no? Buscando comodidades o de repente tal vez eso ya lo tienes satisfecho y estás pensando más bien en algo más grande y el trascender. Entonces acá, para poder activar esta pieza, te invito a que te hagas estas preguntas. ¿A qué pedidos dices inmediatamente que sí? ¿No? ¿Qué es eso que te dicen que tú inmediatamente dices eso quiero? ¿Cuál es tu mayor motivación hoy? Es decir, ¿por qué haces lo que haces hoy en día? ¿Qué te motiva a realizar las actividades que realizas? ¿Cómo te gustaría incluso ser recordado o recordada? Esta pregunta es bien interesante porque en esta pregunta late nuestra más profunda motivación, ¿no? En este momento. Y eso ¿cómo te gustaría ser recordado? Créeme que también podría variar en el tiempo según cómo tú vayas satisfaciendo desde tus necesidades más básicas hasta las de autorrealización. Entonces hay que tener muy en cuenta que no nos juzguemos por lo que vemos y cómo nos gustaría ser recordados. De repente tú dirás, no, pero yo nunca he pensado en eso. Pero de repente sí, porque de repente tienes tus hijos y dices, ay, no, yo no quiero que digan que soy una mamá así. Y de repente los tienes vistos solamente a ese nivel y está bien, es lo que hay en este momento. Y la invitación es a que puedas mirar que puede haber más también. Y todo esto lo que hace es conocernos y reconocernos. Hasta aquí eran un poco los puntos que yo había estado viendo hasta el 2020. Sin embargo, hay temas que se me escapaban a la visión regular, ¿no? Y que gracias a una experiencia personal, una más, en la que un miembro de mi familia al quien yo había querido ayudar mucho tiempo, ¿no? Muy cercano. Yo había querido ayudar por mucho tiempo y no encontraba cuál era la pieza. Y yo tengo muchos años ya aquí y pudiendo ayudar a muchas personas a encontrar eso que no están viendo, ¿no? Que justamente se me puede abrir a mí con facilidad. Sin embargo, con esta persona
no lograba encontrar eso adicional que estaba pasando. Lo que sucedió es que conocí ahí a una astróloga que eh, por sincronías de la vida me ofreció leer, yo le hice una regresión, ella me contó que hacía cartas astrales, íbamos a seguir trabajando juntas y le dije, si quieres, hazme una carta astral. Y entonces ella me hace una carta astral, me encantó, le pedí una para mi esposo, pedí para otras personas y en una de ellas es que encuentro un elemento clave, que creo que es un elemento clave, sobre todo para aquellos casos en los que esta misión, llenando toda esta información y viendo y recuperando las historias, no se logra ver cuál es el sentido. Y tiene que ver con lo que te avergüenza. Esta es una pieza clave, clave, creo yo, sobre todo para esos espacios en los que ya has trabajado tal vez varios talleres de propósito de vida y no encuentras cuál es tu sentido. Hay cosas que crees que no son importantes, que ocultas consciente e inconscientemente, pero que son esas las que comienzan a no dejarte ver en qué puedes brillar. Ese punto es bien interesante y acá te quiero hablar de Quirón. Quirón me encantó su historia. Quirón es un famoso centauro de la mitología griega. Él es hijo o era hijo de Cronos y de Filira. De hecho, el Olimpo, ¿no? Cronos le facilita a él esta cualidad de no morir, ¿no? Porque era un titán, entonces no moría. Y él, ¿por qué es mitad caballo, mitad persona? Porque Cronos eh, trata de estar, se enamora de la ninfa Filira y la ninfa Filira no quiere estar con él y él se disfraza de caballo para poseerla. Cuando Filira tiene, sale encinta y cuando tiene a su hijo, se espanta de la criatura y lo abandona. Y quien se hace cargo de la criatura es Apolo. Apolo, el dios Apolo le enseña a este centauro las bases de curar, ¿no? Y aliviar dolores. Entonces, él se hace una eminencia, digamos, en ese tema y fue educador de diferentes héroes griegos, incluyendo a Aquiles. Pues, ¿qué pasa con él? Que accidentalmente eh, hay, ¿cómo se llama? Hércules le lanza una flecha con la sangre de la hidra, un veneno muy doloroso, pero que aun cuando le hacía doler al centauro, el centauro no podía morir porque era hijo de un titán, entonces no moría. Quirón, por tratar de curar esa herida, ¿sí? Por tratar de curar esa herida, aprende mucho más sobre las artes de aliviar el dolor y se hace un maestro en aliviar dolores. De hecho, él estudia tanto eso que se hace un maestro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que Quirón, eh, cuando ya puede ayudar a muchísimas personas, pero ya cansado de esto, pues pide a Hades que, que pueda partir, entrega esta cualidad de no morir y lo que hace es que lo premian, digamos, en el, en el orden del universo, dándoles la constelación de Sagitario, ¿no? Sagitario está, eh, digamos, significado por el centauro, por Quirón. Ahora, a mí esto me hace mucho sentido, porque te los cuento dentro del sentido de vida.
porque nosotros venimos acá a la tierra y vivimos muchas cosas. Y a veces hay alguna cosa que nos pasa en reiteradas ocasiones. Hay algunas situaciones que parecen habérsenos pegado, ¿no? Que las vivimos y las revivimos y las revivimos y aprendemos mucho sobre ello. Entonces, en muchos casos lo tomamos como algo que es malo, que es algo que nos puede estar haciendo sentir la vida pésima y es casi como un castigo. Y es al contrario. Esa flecha envenenada que recibe Quirón hace que él alcance maestría en aquello que enseña. Y esos dolores que nosotros recibimos producto de las flechas de las situaciones que vivimos nos hacen maestros en algunos temas. Esa maestría es parte de nuestro sentido de vida y es parte de nuestra esencia. Eso que nos trae Quirón y poder astrológicamente, por ejemplo, ver cuál es la posición que tiene dentro de nuestra carta de nacimiento, pues en mi caso personal, que viví con esta persona muy cercana a mi familia, es que develó esa vergüenza y al develar esa vergüenza, pues yo pude ayudarlo a que pueda ver qué era lo que estaba ocultando la expresión de su brillo. Eso estaba ocultando, eso que le avergonzaba estaba ocultando la expresión de su brillo. Es decir, ese dolor sobre el cual él había aprendido tanto y se había hecho un maestro ya en eso, era justamente lo que hoy era su expresión de brillo. Entonces, la pregunta para ti acá es, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes obtenidos en las experiencias que has tenido? ¿Qué es eso lo que te ha pasado tanto que tú ya has aprendido tanto que ya hasta puedes enseñar? Eso está muy relacionado con tu sentido de vida. Tal vez no tanto con tu esencia, pero sí con tu sentido de vida. Porque acuérdate que la esencia tiene que ver con las características y particularidades que tienes, el engranaje de esas particularidades. Y si bien es cierto, esta es parte de ese engranaje, esta es una pieza fundamental para tu propósito de vida, para tu sentido de vida. Es decir, naces para hacer qué, para aprender qué, para entregar al mundo qué. Y en mi experiencia atendiendo personas a develar su propósito de vida, aquello que les avergüenza, aquello de lo que eso no es importante, de eso ni siquiera vamos a hablar, es lo que está ocultando y está favoreciendo a que no se pueda distinguir cuál es tu propósito, que estés tan confundido o confundida. Ese es un punto importantísimo a develar. Eh, por ejemplo, aunque tú no lo creas, a mí me cuesta mucho eh, abrirme, si bien es cierto, es parte de mi sol, es parte de mi naturaleza, pues salir al frente y plantear mi filosofía de vida me es complejo, lo puedo distinguir y claramente eso puede ocultar el brillo que puedo tener. Hacerle frente es todo un tema para mí que estoy dispuesta a afrontar porque lo puedo distinguir. Y en otras personas, tal vez el drama ha sido uno de sus talones de Aquiles y entonces el drama con el que vive algunas situaciones pues impide poder ver lo que puede estar ganando o puede estar aprendiendo de las situaciones que vive. Acá es bien interesante que nosotros podamos mirarnos a profundidad,
porque generalmente esta es la pieza que hace que se oculten algunas cosas. Yo a esta altura me encantaría que estuvieras ya organizando la información, organizando qué es lo que tienes y que hayas cogido también las preguntas y las reflexiones para que vayas viendo cuáles son las similitudes, qué es lo que te va llevando a conocer tu propia esencia, cuáles son esas partes que tiene tu esencia. Somos un conjunto de características que engranadas positivamente y conociendo qué cosa es lo que nos puede estar haciendo que nos empañe, ¿no? Que no nos dejemos ver, eh, mostrar como debemos, obstaculiza nuestra prosperidad, eso, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos distinguir a detalle esto, vamos a poder dar a luz muchísimas cosas en diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, tuve una clienta y las invito a ver una entrevista que hice justamente con ella. De hecho, voy a estar haciendo entrevistas con otras personas que he atendido. Eh, que, por ejemplo, a ella le gustaba jugar mucho con meter la mano en el barro, ¿no? Le gustaba mucho jugar con eso. Y hoy en día ella puede sacar siempre algo muy interesante y muy bueno de algo que es como sucio. De hecho, ella es astróloga y ella puede introducirse en la carta astral y mirar las tendencias que no son muy afables, muy buenas con nosotros y nos puede mostrar pues las formas también, cómo podemos cambiar de rumbo. Ahora, incluso para ella misma, hacer todo el proceso fue un regalo adicional, distinto, que solamente leer la carta, porque la carta tiene muchas tendencias y sin embargo el arte de reconocernos y de autoconocernos día a día, pues es algo que se aprende de uno a uno. De hecho, por ello, quiero invitarte también, ¿no? A conocer un poquito más acerca de Simon Sinek. Simon Sinek, en su libro Empieza por el porqué, trabaja algo que él le denomina el círculo dorado. El círculo dorado se trata de poder reconocer lo que nosotros hacemos, tres factores. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué hacemos? Y de hecho él lo enfoca mucho al tema de marketing y ventas, porque nosotros habitualmente vendemos lo que hacemos, pero no sabemos por qué lo hacemos. Y créeme que conocer la esencia y conocer y articular todas estas piezas devela con muchísima claridad por qué lo haces, cuál es ese propósito, causa, creencia muy interna que está detrás de todo lo que haces. Y puede fácilmente con este proceso, fácilmente puedes llegar a ubicar cómo lo haces, ¿no? Ahí van todas las demás características, partes de tu esencia, que son, de repente no son parte principal, pero sí son características que puedes comenzar a moldear un poco más a favor de aquel producto o aquel servicio que estás dando. De hecho, por ello yo te invito, si es que en algún momento quieres abordar esto de una manera acompañada, a que puedas sumarte a Redescubre tu Esencia. Yo lo trabajo en grupos personales en grupos o personalizados. Los grupos no son más de 4 personas, porque son cosas como eh, las cosas que finalmente te permiten notar qué es lo que pasa contigo, pues son muy personales, entonces yo busco que sean grupos muy pequeñitos para que podamos avanzar y de hecho no todo el proceso es en grupo, simplemente las primeras partes, porque justamente esto que avergüenza, esto que es muy
muy personal, lo realizamos en sesión particular. Así que, bueno, si es que tú requieres vivir esto como un proceso que te puede aportar no solamente a ti como persona, sino también a tu negocio o a tu servicio, pues te invito a que puedas mirarlo más a detalle. De hecho, siempre es un honor acompañarte y que hayas podido estar en esta sesión o si de repente mañana más tarde vas a poderla ver, la grabación, bueno, siempre invitándolos a buscar, redescubrirse y brillar para poder disfrutar como todos lo merecemos. Muchísimas gracias por haber acompañado este espacio.